Buenos días, muchachos. Vamos en esta ocasión a dar un repaso, a hacer un ejemplo de lo que se llaman muestras dependientes o datos apareados. Para este caso tendremos a 11 alumnos, de los cuales vamos a tener dos calificaciones, una para inglés y una para geografía. De lo que se trata es de ver, mediante una prueba de hipótesis, precisamente para analizar las muestras dependientes o los datos apareados, vamos a ver si podemos concluir que hay diferencia en los resultados promedios que se están obteniendo o si son debidos al azar estas diferencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apuntar nuestros resultados para estos 11 alumnos, una muestra de 11 alumnos. Vamos a tener resultados para inglés y para geografía. 88, 93, 75, de la misma forma para la materia de geografía. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es en una columna calcular las diferencias de estas dos materias. 88 menos 85 nos van a dar 3, 93 menos 96 me van a dar menos 3, y de esta forma voy a sacar todas las diferencias que tengo en cada uno de estos individuos. Posteriormente vamos a calcular el cuadrado de estas diferencias. Recuerden ustedes que un valor negativo elevado a un exponente par siempre se va a volver positivo. 9, 100, 25, 100, 49, 1, 64, 25, 16 y 9. Lo que voy a hacer posteriormente es hacer la suma de ambas columnas. Recuerden que la columna de las diferencias de cada una de las materias, ¿sí? Recuerden que en este caso a 88 le resté 85, me dio 3. Esta columna voy a hacer la suma, pero primero voy a hacer la suma de todos los positivos y luego voy a hacer la suma de todos los negativos. De tal manera que al final la sumatoria de las diferencias me dará igual a 11. Recuerden, sumando todos los positivos y luego todos los negativos. Al final me resultan 11. Muy bien. Ahora voy a hacer la suma de la columna de las diferencias al cuadrado. Y en esta sumatoria me arroja que la suma de las diferencias al cuadrado es igual a 407. Muy bien. Con estas dos columnas nosotros vamos a poder trabajar para, echando mano de las fórmulas. Ahora son un poco distintas a las fórmulas que estábamos utilizando para hacer las pruebas o en las muestras independientes. Aquí son fórmulas un poco diferentes. Voy a borrar de este lado para poder denotar las fórmulas que vamos a utilizar. Muy bien, la primera fórmula, muchachos, será para calcular la diferencia promedio. Esto será igual a la sumatoria de i desde 1 hasta n de las diferencias que tenemos entre el número de datos que estamos nosotros trabajando aquí, el número de individuos. Recuerden, los 11, ¿verdad? Entonces, la diferencia promedio será igual a la sumatoria de las diferencias, 11, entre el número de individuos que nos sirve para el análisis en la muestra. ¿Cuántos? 11. De tal manera que la diferencia promedio será igual a 1. Muy bien, una vez que tenemos la diferencia promedio, ahora vamos a calcular la desviación estándar estimada de las diferencias. Esto será igual a la raíz cuadrada de
la suma de las diferencias al cuadrado entre el número de individuos que nos sirven para trabajar la muestra menos la diferencia promedio al cuadrado. Haciendo la sustitución, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, 407, entre el número de individuos que estamos manejando en la muestra, que son 11, menos la diferencia promedio que acabamos de calcular al cuadrado. Y todo esto, raíz cuadrada para que sea la desviación estándar estimada de las diferencias. Esto me va a dar un resultado de la raíz cuadrada de 37, 407 entre 11, menos 1 al cuadrado es 1. Raíz cuadrada de 36. Entonces, la desviación estándar estimada de las diferencias será igual a 6. Ya tengo dos valores muy necesarios para encontrar mi estadístico de prueba y luego realizar la prueba completa de hipótesis. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la desviación de las diferencias promedio. Lo voy a poner por este lado. La desviación estándar de las diferencias promedio será igual a la desviación estimada de las diferencias entre la raíz de n menos 1. La raíz cuadrada de n menos 1. De tal manera que vamos a realizar la operación, la desviación estándar de las diferencias promedio será igual a 6, que acabamos de encontrar ese valor, sobre la raíz cuadrada de 11 menos 1, será 10. La desviación estándar de las diferencias promedio será igual a 6 entre la raíz cuadrada de 10, que es exactamente igual a 3.16, y esto me arroja un resultado de 1.897. Ya tengo entonces prácticamente el estadístico de prueba. El estadístico de prueba será t calculada igual a la desviación promedio que calculamos al inicio entre dije la desviación promedio, a las diferencias promedio entre la desviación estándar de las diferencias promedio, lo que es igual a la diferencia promedio 1 entre la desviación estándar de las diferencias promedio, que es 1.897. El estadístico de prueba nos arroja a un valor de 0.527. 0.527 será mi estadístico de prueba. Ahora bien, después de realizar este procedimiento, vamos a quedarnos con el estadístico de prueba t calculada, y ahora vamos a realizar la prueba de hipótesis. Y recuerden ustedes que estamos tratando de probar si hay una diferencia entre la materia de inglés y de geografía. Entonces, las hipótesis que nosotros vamos a expresar será la hipótesis nula, donde la media 1 menos la media 2, inglés menos geografía, será igual a 0, o en su defecto, la hipótesis alternativa, donde la media 1 menos la media 2, la media de inglés menos la media de geografía, será diferente de 0. Esto nos lleva a hacer una pequeña interpretación gráfica y a recordar que cuando trabajamos en la prueba de hipótesis con la suposición de que son diferentes, yo voy a tener una prueba bilateral, que significa que voy a tener dos regiones de rechazo. Región de rechazo, región de rechazo,
región de no rechazo. Es importante recordar que cuando trabajamos con TED Student, nosotros debemos de calcular, si n es igual a 11, debemos de calcular los grados de libertad. Los grados de libertad serán n menos 1, los grados de libertad serán 11 menos 1, 10, y vamos a utilizar un alfa del 0.02. Para este caso nos vamos a las tablas de TED Student y ahí ubicamos 10 grados de libertad en una prueba de 2 colas. Recuerden que en la parte de arriba viene una cola o 2 colas, en una prueba de 2 colas, y ubicamos el valor crítico de 2.764. El valor crítico será más o menos 2.764. Lo vamos a ubicar, valor crítico 2.764 positivo, valor crítico menos 2.764. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Ahora vamos a resolver, a contestar la pregunta para tener mi regla para decidir cuando rechazo la hipótesis nula. Contestando esta pregunta, cuando rechazo la hipótesis nula, yo tengo expresada entonces mi regla para decidir. ¿Cuándo rechazo la hipótesis nula? Pues si el estadístico de prueba T calculado es igual o mayor al valor crítico positivo, o si el estadístico de prueba es igual o menor al valor crítico negativo, entonces rechazo la hipótesis nula. Esto significaría que el estadístico de prueba que yo encontré ya, recuerden cuál es el procedimiento completo para llegar hasta el estadístico de prueba, ¿sí? Con esta regla de decisión lo que yo estoy diciendo es que si está en medio de ambas regiones de rechazo, entonces entonces no voy a rechazar. De tal manera que si es igual o mayor al valor crítico positivo o igual o menor al valor crítico negativo, entonces rechazo. Vamos a ubicar el estadístico de prueba que ya ubicamos, ya lo calculamos con el proceso completo en este video, y me da a 0.527 hacia la derecha de la media, 0.527. Este es mi estadístico de prueba, de tal manera que está ubicado dentro de la región de no rechazo. ¿Cómo vamos a concluir y cómo podemos concluir? Podemos concluir como T calculada es menor al valor crítico positivo y mayor al valor crítico negativo, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que tal vez las diferencias que se presenten en las dos materias, recuerden, inglés y geografía, en esos 11 jóvenes, sean provocadas solamente por el azar. Nosotros entonces, después de haber realizado el procedimiento completo para llegar hasta encontrar el estadístico de prueba, desarrollamos nuestra prueba de hipótesis, donde la suposición era que ambas medias, ¿sí?, eran diferentes. Encontramos que el estadístico de prueba es 0.527 y nuestros valores críticos son 2.764 a la derecha y 2.764 a la izquierda. Por lo tanto, el valor crítico está dentro de la región de no rechazo, y con un alfa del 0.02 nosotros concluimos que no rechazamos la hipótesis nula y que tal vez
las diferencias que se presenten en inglés y en geografía sean provocadas por el azar. Con esto, muchachos, terminamos la prueba y seguimos en un video próximo. Hasta luego.